que se tome en cuenta nuestra participación y para eso pues es muy importante que vayamos a emitir nuestro voto, ¿no? La presidenta emitió su participación en la mesa receptora, ubicada en la primaria Guillermo Valle Gómez, en la colonia Indeco, alrededor de las 11 de la mañana, acompañada de su esposo. Agradeció a los funcionarios de las mesas receptoras su desempeño en la realización de esta jornada ciudadana que se celebra a nivel nacional. Y bueno, precisamente para platicar sobre esta consulta popular que se llevó a cabo el 1 de agosto de este 2021, precisamente para platicar sobre este tema, nos acompaña a través de la plataforma de Zoom la presidenta del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur, Marina Garmendia. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Saraí. Buenas noches para ti, para el equipo y, por supuesto, para el auditorio que nos hace favor de ver y escuchar. La pregunta obligada, ¿cuánto costó esta claro consulta? que sí. Mira, la consulta tuvo un presupuesto que provino exclusivamente de recursos internos del Instituto Nacional Electoral, que fue de 528 millones de pesos aproximadamente. Como sabes, pues estamos justamente haciendo los últimos pagos a proveedores, algunos gastos que se originaron en todo el país, entonces habrá que esperar unos días para tener el dato más preciso. ¿Cómo transcurrió esta jornada del pasado domingo? ¿Cuáles fueron los resultados y si se alcanzó o no el objetivo? Bueno, aquí tendríamos que considerar que para el Instituto Nacional Electoral, como órgano encargado de la organización de la consulta, pues los resultados fueron satisfactorios. El 99.99% de las mesas receptoras que se planeó instalar para recibir la participación de más de 93 millones de mexicanas y mexicanos se llevó a cabo. Solamente 7 mesas en el estado de Chiapas no pudieron ser instaladas y esto por decisión de sus propias comunidades que tienen una serie de conflictos políticos y pues no permitieron la instalación de las mesas. Entonces, toda la estructura institucional estuvo trabajando para que se pudiera ejercer este derecho y afortunadamente lo cumplimos, por supuesto, con la colaboración de 280,000 personas que participaron como funcionarios y funcionarias en las mesas receptoras. Hay que recordar que este es un compromiso cívico, ciudadano, que quienes están ahí no reciben un sueldo. Entonces, hay que reconocer, me parece, este esfuerzo que se hizo, pues gracias a estas personas se pudo llevar a cabo el ejercicio. En Baja California Sur fueron casi 1,700 personas las que visitamos, capacitamos para que estuvieran recibiendo y contando las opiniones el día de la consulta. Y el listado nominal que se utilizó, que estuvo disponible en todas las mesas receptoras, fue de 563,914 electores. Entonces, así a grandes rasgos, bueno, el trabajo organizativo del Instituto Nacional Electoral permitió que se pudiera llevar a cabo este ejercicio que afortunadamente también se desarrolló en un clima de paz, de tranquilidad. En proceso electoral en varias entidades de la República sí tuvimos incidentes pues delicados, incidentes de violencia. Se sabe que probablemente por la propia pues cuestión de la competencia político-electoral hubo varios casos de violencia. No fue así en el ejercicio del día de ayer, no se reportaron incidentes de este tipo en ninguna parte de México y tampoco de Baja California Sur. Entonces creo que estaban dadas las condiciones para la participación, pero como todas y todos sabemos, pues la cifra que se requería para que el resultado de la consulta fuera vinculante, que era del 40% del listado nominal, pues quedó lejos, ¿no? Nos quedó lejos. Sin embargo, pues creo que hay quienes consideramos, muchas voces lo han señalado ya, que el hecho de que sea una primera vez que se hace este tipo de ejercicios, pues es un proceso de aprendizaje, una experiencia nueva que esperemos que se revierta en próximas consultas. Hablamos de un buen inicio, de un buen ejercicio. Puede considerarse como un buen ejercicio lo que pasó el 1 de agosto. Si se requería el 40%, ¿qué porcentaje se alcanzó en el país?
Sí, hay un preliminar, justamente hoy se está dando inicio ya el cómputo final, se va a reunir los resultados de los cómputos distritales, entonces estamos en un pronóstico, en una proyección de una participación de entre el 7 y el 7.74%. Como te digo, por supuesto, no es el porcentaje deseable, pero pues hay que considerar una serie de condiciones, entre ellas se ha señalado mucho también que la pregunta que reformuló la Suprema Corte de Justicia era una pregunta larga, era una pregunta que tenías que leer varias veces para entender el significado, no era muy preciso el alcance de la pregunta y para futuros ejercicios, pues digamos, este proceso nos enseña que la pregunta debe ser corta y debe ser clara. Muy bien. La participación en Baja California Sur, ¿cómo se considera en comparación con el resto del país? Sí, un poco menor, estamos cerca del 6% de la participación, entonces sí, es un promedio menor. Consideramos, entre otros factores, pues como se sabe que estamos en un momento difícil en cuestión de la pandemia y tal vez eso pues hizo la diferencia con estados que están en un semáforo verde o amarillo, en donde hay una mayor afluencia de personas en las calles y eventos públicos. ¿Cuál sería pues el trabajo que continuará realizando el Instituto Nacional Electoral después de esta consulta del 1 de agosto? Sí, me parece que va a haber una revisión. Es muy importante que la próxima legislatura que inicie sus trabajos en septiembre también considere la experiencia de esta consulta para hacer algunos ajustes que nos dimos cuenta pues que no favorecían el desarrollo del ejercicio. Uno de ellos fue la restricción de la Cámara de Diputados de que la difusión de la consulta iniciara el 15 de julio. 2 semanas, por supuesto, no fueron suficiente tiempo para desplegar más acciones a pesar del esfuerzo institucional, pero hacer más acciones de difusión de la consulta. Y por supuesto, creo que se debe garantizar que haya un presupuesto suficiente para que logremos instalar el mismo número de mesas receptoras que de casillas que hay en un proceso electoral. Como decía al inicio de la entrevista, la consulta se hace solo con ahorros del Instituto Nacional Electoral y eso, por supuesto, significó una limitante para gastos de ciertas cuestiones, particularmente no poder instalar más casillas. Y otra cuestión también muy importante que hay que revisar en la ley de la consulta popular es que se establezca claramente la importancia de que sí podamos instalar mesas especiales. Creo que seguramente es otra de los señalamientos que hubo por ahí de que no teníamos mesas para ciudadanos en tránsito. La ley de la consulta no lo contempla y también, bueno, que pudiéramos por más presupuesto instalar casillas extraordinarias. Aquí en Baja California Sur fue una limitante muy grave que tuvimos. Nos hubiera gustado poner, igual que el día de la jornada electoral, casillas en todas las poblaciones del estado, a pesar de lo pequeñas que estas puedan ser, para garantizar el ejercicio de este derecho. No lo pudimos hacer, insisto, otra vez por una cuestión de restricción presupuestal. Pero creo que estos elementos los tiene que revisar el instituto, los estoy yo comentando aquí, pero corresponderá a la próxima legislatura federal hacer los cambios en la ley federal de consulta popular para que en caso de que tengamos el año siguiente o en algún otro momento ejercicios de consulta popular, pues sean mucho mejor que este. Bueno, interesante porque en el arranque se van dando cuenta que es lo que se va requiriendo para mejorar las condiciones de una situación como la que se presenta el 1 de agosto en esta consulta o este ejercicio que se presentó del 1 de agosto para en próximos momentos se pueda dar en las mejores condiciones. Así es. Sí, había otra cuestión aquí importante, un tanto las fechas. La consulta fue aprobada el año pasado, en octubre. La Cámara de Diputados emitió la convocatoria
y de ahí fue todo un proceso de gestión de recursos pues que resultó negativo. Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas el 1 de julio resolvió en negativa que el instituto pudiera recibir recursos. Entonces, si vemos el 1 de julio, el 15 de julio había que hacer la difusión y el ejercicio era el 1 de agosto. Entonces fueron plazos muy cortos, marcados no por el Instituto Nacional Electoral, sino por otros poderes públicos del Estado mexicano. Quiero agradecer a la presidenta del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur, Marina Garmendia Gómez, por dedicarnos estos minutos a través de la señal de Canal 8. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a unos anuncios. Ya volvemos. Queridos amigos, queremos invitarlos a que no se pierdan Consentido los días viernes de 12 a 1. Igual toda la semana con nuestros demás compañeros, pero los viernes está Denise Jaques y Yoli Noriega. Denise Jaques, Consentido los viernes. Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos. Vacuna.